Hola, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a cosechar las cebollas que sembramos hace algunos días. Bienvenido a mi canal, Cultivo en la Metrópoli. Ya pasaron alrededor de 120 días y como podemos ver, las cebollas ya han crecido y ya las podemos cosechar. Estas son una especie de cebolla que es muy pequeñita, que se conoce como cebolla de cambray, y en estos 120 días incluso ya han comenzado a generar tallos florales. Aquí podemos ver uno de ellos. Ya tenemos dos tallos florales y entonces si vemos la base, ya las cebollas han crecido considerablemente, entonces ya las podemos retirar. En este caso voy a recoger todas las cebollas y voy a esperar a conseguir flores, y después de estas flores, semillas de otro cultivo que tengo de cebollas. Este es el otro cultivo que les digo que tengo de cebollas, que son las que obtuve a partir de cebollas sin semilla que germinaron de las mismas cebollas que tenía por ahí un poco viejas. Entonces de estas son de las que voy a dejar que generen flor, y después voy a comenzar con la recolección de las semillas. Entonces voy a comenzar con la recolección de estas cebollas. Lo que voy a hacer primero es humedecer la tierra, debido a que ahorita ya se encuentra un poco seca. Entonces al estar húmeda la tierra, ya voy a poder recoger las cebollas de una manera un poco más sencilla. Si podemos ver, ya algunas de las hojas se están secando, entonces ya se están pasando un poco del tiempo de recolección. Ahora, para recolectar estas cebollas, voy a aflojar un poquito la tierra alrededor de los bulbos de las cebollas para que sea más fácil desprenderlos. En este caso voy a recolectar todas las cebollas que están de este lado, de la mitad hacia la izquierda, que son las que ya han crecido un poco más, y voy a dejar estas del lado derecho, que están un poquito más pequeñas, para que crezcan un poco más y así poder reutilizar este espacio de la maceta con algún otro cultivo para seguir produciendo algunas hortalizas y que no desperdiciemos el espacio de esta tierra. Entonces voy a aflojar un poco más la tierra de este lado para poder sacar las cebollas. Entonces, para poder sacar las cebollas, lo que voy a hacer es simplemente tirar del rabo de la cebolla y se desprenden solas. Estas cebollas las podemos enjuagar un poco aquí mismo en la maceta para no perder la tierra que tenemos disponible. Y así voy a proceder con el resto de las plantas de cebolla, haciendo un tirón fuerte. Y como podemos ver y como les mencionaba en videos anteriores, las cebollas producen raíces pues prácticamente superficiales. Entonces así las recolectamos. Por ejemplo, esta creció un poquito menos, y si podemos apreciar, tiene una cantidad de raíces importante. Entonces voy a seguir recolectando las demás cebollas.
Estas, por ejemplo, tenían los tallos muy delgaditos y las cebollas crecieron pues considerablemente, entonces quizá de una vez pueda aprovechar para recolectar estas otras y poder utilizar la maceta completamente. Estas son todas las cebollas que recolecté, que es una cantidad considerable y que ahorita podría aprovechar para hacer unos tacos y cocinarlas. Estos son los dos tallos florales que les comentaba que ya habían generado las plantas del centro, y de aquí se comienza a desarrollar la flor, que es la que después genera las semillitas cuando se comienzan a abrir estas bolsitas. Pero voy a esperar al resto de las cebollas que tengo por ahí sembradas, que ya también presentan estos tallos de floración, para recolectar de ahí estas semillas, porque como les menciono en alguno de mis otros videos, siempre es bueno recolectar mis propias semillas, o que tú también recolectes tus propias semillas, porque esto te va a ayudar a que las semillas, cuando las plantes nuevamente, puedas obtener unas plantas más resistentes y más adaptadas al clima en el que te encuentras. Como pudieron observar, la recolección de las cebollas es muy sencilla, sobre todo estas que son cebollas de cambray, que realmente crecen muy pequeñitas, no crecen tan grandes, y es muy sencillo sacarlas de la tierra. Aquí vemos todas las raíces que generaron. Esto ha sido todo por hoy. Espero que el video haya sido de tu agrado. Si es así, regálame un like y no olvides suscribirte a mi canal Cultivo en la Metrópoli. Hasta luego.